estado viendo algunas características del Señor Jesucristo. Hemos visto varias y hemos visto cómo Él es, para que en cierto modo nosotros reflejemos lo que Él es, ya que como hemos planteado, Dios está trabajando en nosotros, el Espíritu Santo, lo que está haciendo nosotros es formar en nuestras vidas a Cristo, ¿ya? Así que todo lo que no se parece al Señor Jesucristo, las cosas malas, el pecado, el mal carácter, las malas cosas, etcétera, todo eso está destinado a salir sí o sí. Al final, cuando veamos al Señor, vamos a ser semejantes al Señor. Por eso que dice el capítulo 8 de Romanos que todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes llamó, a eso también los predestinó. Y a los que predestinó los llamó para que sean hechos conformes a la imagen de su Hijo. Así que yo creo que más nos vale ahora dejar que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, para que cada vez Él copie la persona de Cristo en nosotros, en nuestra vida, en nuestras actitudes, en lo que somos. Hemos visto varias virtudes del Señor. Hemos visto que Él es entrañablemente misericordioso. El Señor Jesucristo es perdonador. El Señor Jesucristo es humilde, eso fue lo último que estuvimos viendo, Él es benigno. El carácter de Dios es así. Y Él quiere que nosotros reflejemos el carácter de Cristo. Nosotros creemos mucho en Mateo 18:20, como dice Mateo 18:20, casi todas las iglesias nuestras, todo Chile tienen afuera Mateo 18:20. ¿Cómo dice Mateo 18:20? Muy bien, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre y estoy yo en medio de ellos. Y la pregunta mía, ¿cómo está el Señor congregado en medio de nosotros? Y voy a hacer la pregunta del millón. ¿Se ve el Señor en medio de la congregación o no se ve? Alguien por ahí dijo que sí se veía. Bueno, teológicamente Él es invisible y Él es el Espíritu, está en nosotros, pero el Espíritu de Dios afecta nuestras vidas comunicándonos su vida para que con nuestras actitudes se pueda ver el Señor. Cuando una persona que nos visita puede decir, oye, yo vi al Señor Jesucristo, en la medida que nosotros manifestemos la vida del Señor. Hoy día vamos a ver una característica muy importante del Señor que debemos copiar en nuestra vida. Vamos al Evangelio según San Marcos, el capítulo 1. Marcos capítulo 1, verso 35. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar, dice, a un lugar desierto, y allí, ¿qué es lo que hacía? Oraba. Una de las características que tuvo siempre el Señor Jesucristo, siempre, además de todas las que hemos mencionado, el domingo pasado vimos su humildad, es que el Señor Jesucristo era un hombre de oración. Y digo un hombre de oración porque Él es Dios. Y como Dios no tiene necesidad de orar, Él no tiene que comunicarse con las dos personas de la Trinidad. Pero sin embargo, como Él es Dios en la carne, entonces Él aquí como un hombre que se despojó a sí mismo voluntariamente, Él es un hombre de oración. Y yo creo que de todos los hombres de oración, el que ha sido el más grande hombre de oración es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, cuando resucitó a Lázaro, Él habló con el Señor, habló con el Padre. Pero cuando Él habló al Padre en voz alta, le dijo, Padre, yo sé que tú siempre me escuchas.
Pero yo digo esto no por causa mía, por causa de los demás. Aquí vemos que el Señor Jesucristo se apartó a un lugar a orar. Vamos a Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. ¿Quiero yo ser más parecido al Señor? ¿Quiero yo seguir sus pasos? Pues el Espíritu Santo quiere que yo sea un hombre, quiere que tú seas una mujer, un hombre, un joven de oración. Lucas capítulo 11. Aconteció que estaba Jesús, ¿qué es lo que estaba haciendo? Orando. Él siempre se estaba orando. Dice que estaba orando, dice, en un lugar. Y dice, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos y les dijo, ¿cómo se les ocurre a ustedes que yo les voy a enseñar a orar cuando yo soy el hombre de oración nomás? Él lo dijo así. Él lo dijo así. ¿Se acuerdan saber que él dio de comer a 5,000 personas de comer? Y despidió a los discípulos, que ya estaban muy cansados, entonces despidió a los discípulos. Y después despidió a toda la multitud. Y después, ¿qué es lo que hizo? Se iba a orar. A veces cuando uno termina su actividad ya no puede más, va y se tira a la cama. Él no se fue a orar, quizás me imagino, Señor, esa palabra que se predicó, abrigan a los corazones, llegan a las almas, etc. Y después de eso, el Señor Jesucristo fue a ver a los discípulos en medio de la tempestad. Aquí, como era una costumbre muy común, el Señor Jesucristo se acercó, estaba orando. Y el Señor con su ejemplo instó a sus discípulos a que le preguntaran. Lo que Cristo le contesta aquí es lo mismo que le enseñó públicamente en el Sermón del Monte, que es el Padre Nuestro. Y les enseñó cómo orar. Es una oración muy ordenada donde absolutamente nada queda afuera. Cada vez que nosotros oramos el Padre Nuestro en el Espíritu Santo, sin vanas repeticiones, nosotros estamos orando y nada, absolutamente ni una petición se queda afuera, porque dice el Señor que Él sabe de qué cosas tenemos nosotros necesidad antes que le pidamos. Por eso que le enseñó el Padre Nuestro, le enseñó la necesidad que tenemos de alabar a Dios, de honrar el nombre de Dios. Padre Nuestro, santificado sea tu nombre. La necesidad que tenemos nosotros de pedirle a Dios. Ya que Jesucristo oraba mucho porque en su humanidad el Señor Jesucristo necesitaba orar. Porque Él no jugó a ser un hombre, sino que Él se vistió de humanidad. Y como hombre, Él necesitaba exactamente lo mismo que necesita este reloj celular. Nosotros somos iguales que los celulares. La única diferencia es que este celular nos dura como una semana, a nosotros la carga nos dura solamente un día. Nos dura 24 horas. Y yo ando que una enseñanza muy clara hoy día de la mañana estuvimos leyendo acerca del pan que descendió del cielo. Y el Señor le dice que ese pan les iba a sustentar. ¿Cuánto tiempo? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Cuánto tiempo sustentaba el maná? ¿Para cuánto había que recoger el maná? Para un día. Y nosotros tenemos que recogerle al Señor todos los días de su presencia. Y tenemos que decirle al Señor, hoy día nuevamente te necesito, porque es mentira lo que dijo Satanás, que yo sería igual a Dios. Yo no soy igual a Dios. Yo soy una criatura dependiente de ti. Como decíamos el domingo pasado, humildemente yo voy a los pies del Señor. Hoy día, Señor, te necesito. Así como el teléfono tiene que cargar la pilita. Yo si no cargo las pilas hoy día, si yo no vengo a tu presencia y tú no me das de tu presencia y tu poder y me concedes lo que necesito para este día, no voy a poder funcionar en este día de hoy. Entonces Él nos dice que pidamos ordenadamente el pan nuestro de cada día. Si una persona me dice, ¿cómo está tu vida de oración? Estoy bien, yo estoy orando toda la semana. Por lo menos una vez y media, 2 veces a la semana. Yo le digo, estamos mal. Si
Si dura 1 hora y media, te faltan 5 veces y medias más. Pero mínimo, pero de mínimo. Mínimo solamente para que ande la pila. Porque nosotros necesitamos todos los días la provisión del Señor, necesitamos todos los días el perdón del Señor y todos los días necesitamos que el Señor nos proteja de Satanás, del mal y del maligno. El Señor Jesucristo les enseña a orar a sus discípulos aquí y les dice una parábola que hombre dice que necesita y viene a pedir, dice como a las 1 de la mañana. Y dice el dueño de casa está acostado con sus hijos, la puerta cerrada, y él viene como a las 3 de la mañana, necesito pan porque vino un amigo de visita y tengo que darle pan. Y entonces dice el Señor, yo le aseguro que le va a dar lo que le pide, pero no se lo va a dar lo que le pide porque es su amigo, sino que yo le digo que le va a dar porque es molestoso, por su importunidad. Entonces lo primero que Dios enseña en la oración, por favor sean inoportunos para orar, no les importe el momento, ni la hora. Yo cuando a veces llamo por teléfono, empiezan, bienvenido, si tiene marca 1, si tiene marca 2, jamás, y que marque el número de teléfono, que ahora que marque, qué sé yo, su cédula de enterar, ¿no? Y al rato, el teléfono del Señor no es así. Él está a las 24 horas, y Él pide por favor, que si tú tienes alguna situación a las 2 de la mañana, llama a las 2 de la mañana. Levántate 3 veces, habrá de la noche, de la tarde, y él dice, por favor, sea inoportuno para orar. Como nosotros somos, cuando nos juntamos nosotros en un grupito, nos ponemos a conversamos de 1000 cosas, a veces estamos conversando toda la tarde. A veces a mí no me gusta que la gente llegue a mi casa y llegue y se va sin orar, entonces yo digo, antes que se vaya, oremos. Entonces yo digo, bueno, oremos para que el Señor te bendiga en el camino, lo que sea. Pero ya es inoportuno. ¿Cómo se le puede ocurrir a David que oremos? Sí, yo iba toda la tarde conversando. O sea, inoportuno total. No se puede. ¿Ya? Nosotros no somos dispuestos para orar, hermano. Debemos hacer como nosotros conversamos nosotros. ¿Y qué más hay que nosotros estemos conversando y hablemos metamos entre medio de la conversación? ¿Ya? Y yo creo que una sana costumbre entre los hermanos cuando se visiten es una oradita antes que se vayan, cuando lleguen, júntense un ratito a orar. Si no es nada malo cuando estamos 4 o 5 horas juntos, media hora de oración, ¿a quién le va a hacer daño? Yo creo que una costumbre piadosa de los hijos de Dios debe ser orar. Y cualquier momento para orar es un momento oportuno. Cualquier momento para orar es oportuno. Entonces después le dice, pues más adelante les exhorta a pedir, versículo 9, dice, y yo digo, pedid y se os dará, buscad y hallaré, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide se le dará, el que busca y hallará, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero la oración, que es lo que más o menos quiero tomar en cuenta hoy día, es algo espiritual. Necesariamente a través de ella conseguimos cosas materiales, tenemos que ver cosas materiales, pero la oración es algo estrictamente espiritual. Por eso que te cuesta tanto, pues, hermano, orar. Por eso que nos cuesta tanto, ponemos tiempo para hacer todas las cosas, pero orar es difícil. Muy difícil. Eso nos manda a orar. No dice que pidamos, no dice que busquemos. Busca. Y hallará. Llamen, y se los abrirá. Y entonces, el versículo 10 dice, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Ahora, él comienza a hablarles, dice, bueno, ¿qué hijo de vosotros si le pide un pescado, ustedes le van a dar una piedra, etcétera, etcétera? Y termina este brillante discurso privado que el Señor le dio a sus discípulos en el versículo, el 12 dice, o si te pide un huevo le vas a dar un escorpión. Entonces dice el verso 13, dice, pues si vosotros siendo malos sabéis las buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial le dará? ¿Qué es lo que dará? ¿Qué dará? El Espíritu Santo, aquello que le pide.
los que le piden. Aquí claramente está hablando de la manifestación de ese Espíritu Santo que llegó a nuestra vida y está hasta que nos vamos. Nosotros tenemos que pedir constantemente la liberación del Espíritu Santo para que a través de nosotros se convierta en la persona de Cristo, para que pensemos como el Señor, oremos, ya que estamos hablando de oración, como el Señor oraría, perdonemos como el Señor perdonaría, seamos misericordiosos como el Señor sería misericordioso, seamos benignos como el Señor Jesucristo sería benigno. Entonces se nos enseña que la oración es algo preeminentemente espiritual y uno de los grandes propósitos de la oración es liberar el Espíritu Santo que está en nosotros para que esa vida de Cristo se manifieste en nosotros. Antes de comenzar a hablar un poquito de la oración, voy a hablar de algunos errores en las oraciones que son muy comunes. ¿Ya? Por ejemplo, uno de los errores muy comunes en la oración es que uno le diga a veces: Señor, te pedimos que tú nos acompañes esta noche. ¿Está bueno o está malo? No está malo, está re malo. El Señor dice: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de él. Entonces, ¿cómo es lo que tenemos que dar, Señor? Manifiesta tu presencia. ¿Cómo se manifiesta su presencia? Revelándose en nuestras vidas para que cambiemos. Salvando almas, tocando los corazones. El Señor se manifiesta. Otra forma, bueno, y otra forma que no es una manera muy ortodoxa de orar, es que decirle: Señor, no nos dejes, Señor. ¿Está bien esa? ¿O está mal? No está mal, está muy mal. ¿Ya? Yo digo aquí: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay promesas en la Biblia que son promesas condicionales y que tienen una condición. Pero hay promesas incondicionales. Y esta es una promesa incondicional. Con amor eterno te he amado. Y el Señor Jesús nos ama. Y aunque nosotros no lo notemos, aunque nosotros nos alejemos de Él, Él siempre está ahí. Y un error muy común a veces: Señor, no nos dejes. Que el Señor va a dejar a un hijo. Jamás. Otro error muy común son las vanas repeticiones. Hay un mandamiento que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Qué le parece esta oración? La hago como ejemplo y con mucho respeto. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, porque tú sabes, Padre, que nosotros te amamos, Padre, porque, Padre, tú sabes, Señor, que bendigo, mi Padre, en el nombre del Señor Jesús, amén, Padre. ¿Qué tiene más esta oración? Que en una oración se están usando vanas repeticiones. Porque, Señor, tú sabes, Señor, porque, Señor, eso es muy común. Cada vez que nosotros mentemos el nombre de Dios, tenemos que poner en nuestro corazón. El nombre de Jehová en el Antiguo Testamento era un nombre que ni siquiera se escribía, era como que ni siquiera se podía pronunciar. Los escribas de la Biblia, yo sé mucho de los escribas porque yo soy escriba, los escribas de la Biblia, ¿ya? Cuando iban a escribir el nombre de Jehová, se bañaban 7 veces, volvían y escribían el nombre de Jehová. No usemos vanas repeticiones en las oraciones, porque esto no es algo que el Señor le agrade. Bueno, hay varias cosas que uno dice así en forma ligera. Por ejemplo, otra una más. No sé si ustedes han fijado que algunas veces, como nosotros todos los días, no, lo hicieron hoy. ¿Lo hicieron hoy día? Bueno, no importa, si no lo han hecho, tienen más rato para hacerlo. Pero yo les aconsejo que cuando ustedes pequen, lo hagan al tiro mejor. No se esperen después. Todos los días hay que pedir que perdón por los pecados. Y muchos dicen: ¿sabes? Te pido que perdones por todos los pecados en el nombre de Jesús. Pero que sería bonito así. ¿Está bien o está mal eso? No. La palabra confesar es la palabra homologueo. Significa estar de acuerdo con Dios. Por eso que dice Juan: si confesáramos nuestros pecados, con ese en plural, uno por uno, Él es fiel y justo para perdonarnos si hicimos nuestra maldad. Entonces nosotros tenemos que decirle: Señor, yo
hice esto que a mí me gustó, mi carne me lleva a hacer esto. Yo soy pero pintado para hacer cosas que a ti no te gustan, Señor, pero yo estoy de acuerdo contigo. Sufro porque no quiero hacerlo. Es más, a veces sufro porque tengo que pedirte que no me des poder para no hacerlo. Señor, yo le confieso que esto que yo estoy haciendo no te agrada. Tu palabra me manda que yo no lo haga. Y yo, Señor, si es necesario, tengo que cortar esta parte de mi vida, la voy a cortar aunque me duela. Porque yo estoy agradecido y yo no quiero hacer algo que a ti te traiga. Eso es confesar los pecados. Pero decirle, Señor, te pido que perdones y todo lo pecado en el nombre del Señor Jesús. No, hay que sentarse, hay que meditar.